Imagina la penumbra húmeda de una cueva en el Paleolítico Medio. Hace unos 100.000 a 35.000 años antes de Cristo. La única luz, el parpadeo rojizo de una hoguera primitiva, proyectaba danzas espectrales de sombras sobre las paredes irregulares. En este mundo, donde el filo del sílex era la tecnología punta y el ciclo implacable de la naturaleza dictaba cada amanecer y cada ocaso, nuestros ancestros, los neandertales y los primeros Homo sapiens, luchaban por la supervivencia en un planeta salvaje, plagado de depredadores formidables y recursos escasos. La idea de guerra, con sus ejércitos organizados y sus ideologías complejas, era aún un concepto embrionario, un eco lejano en el futuro de la conciencia humana. Sin embargo, la imperiosa necesidad de asegurar alimento, territorio y seguridad sembró las primeras semillas de la confrontación. Escaramuzas territoriales por una buena zona de caza, o disputas por el acceso a fuentes de agua vitales. Fragmentos de hueso fosilizado, astillados y marcados, nos susurran historias silenciosas de nuestros encuentros violentos, de luchas cuerpo a cuerpo, por la vida o por los limitados bienes disponibles. En este silencio profundo y apenas comprendido de la prehistoria africana de principios del siglo XIX, en un contexto donde el colonialismo europeo influía en la interpretación del hombre primitivo, emergió una teoría fascinante y controvertida, la hipótesis del mono asesino, propuesta en la década de 1950 por el anatomista y paleoantropólogo australiano Raymond Dart. Fascinado por los restos fósiles del Australopithecus africanus, descubierto en Sudáfrica, Dart interpretó diferentes fracturas craneales, particularmente el famoso cráneo del niño de Taung, como evidencia de violencia interpersonal. Imaginó a estos homínidos tempranos no solo como carroñeros, sino como depredadores agresivos, utilizando huesos de animales como el húmero de un antílope como armas contundentes para cazar y para resolver disputas dentro del grupo. Su teoría pintaba un cuadro sombrío de la evolución humana, donde la agresión visceral era una fuerza motora fundamental, una sed de sangre ancestral grabada en nuestros genes desde los albores de la humanidad. Desde la perspectiva de la antropología física y la paleontología de la época, influenciada por las ideas sobre la naturaleza brutal del hombre primitivo y las teorías de instintos agresivos, esta idea resonó con nociones preexistentes sobre la agresividad como instinto primario e ineludible, una herencia salvaje que la civilización solo había logrado contener parcialmente. Sin embargo, la ciencia es una revisión perpetua, un diálogo constante con la evidencia. A medida que se descubrieron más fósiles y se desarrollaron nuevas técnicas de análisis, nuevas investigaciones cuestionaron las interpretaciones de Dart. Estudios tafonómicos que analizan los procesos post-mortem atribuyeron muchas de las fracturas óseas no a la violencia interpersonal, sino a la acción de depredadores carnívoros como leopardos o hienas, o a procesos naturales como la erosión o la fosilización. La antropología moderna, informada por décadas de investigación etnográfica en diversas culturas y por una comprensión más sofisticada de la genética y el comportamiento, aunque reconoce la innegable capacidad humana para la violencia, rechaza la simplista idea de una predisposición genética ineludible a la agresión letal. Se enfoca en la compleja y la dinámica interacción entre nuestra biología inherente, el entorno ecológico y social en el que vivimos, y las estructuras culturales que moldean nuestro comportamiento y nuestras normas sociales. La violencia desde esta perspectiva no es un instinto monolítico, sino un fenómeno multifacético, influenciado por factores económicos, políticos, sociales y culturales específicos. Así, la historia de la hipótesis del mono asesino se convierte en una valiosa lección sobre cómo construimos narrativas sobre nuestro pasado lejano,
a menudo proyectando nuestras propias ansiedades y prejuicios en la bruma del tiempo. Una hipótesis que, aunque hoy en gran medida descartada por la comunidad científica, nos obligó a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la violencia humana y su lugar en nuestra larga y compleja historia evolutiva. Porque en estos fragmentos de hueso prehistóricos, testigos mudos de un pasado lejano, vislumbramos no solo la dura lucha por la existencia individual y grupal, sino también quizás los primeros y vacilantes pasos hacia la organización social, la cooperación y, paradójicamente, también los rudimentos de la violencia organizada. Y tal vez la creciente evidencia de que la guerra primordial en el sentido moderno no existió, que la violencia a gran escala surgió mucho más tarde en nuestra historia, nos ofrezca una visión más esperanzadora de nuestro potencial para construir sociedades más pacíficas, liberadas del espectro de una sed de sangre ancestral e inmutable.